Fernando Villavicencio, periodista de investigación y activista político. El caso judicial Sobornos 2012-2016 y los apuntes de Laura Terán, la asistente personal del expresidente Rafael Correa. Los apuntes de la asistente se han convertido en esta caja negra de la corrupción que acampó 10 años en el Palacio de Gobierno. Están judicializados todos los que son según los apuntes. Lo vamos a conversar. El caso Arroz Verde, ahora judicialmente identificado como Sobornos 2012-2016, son para el Correato los papeles de Panamá. Los cuadernos de Laura Terán son como los de Concepción Andrade, secretaria de Emilio Odebrecht, padre de Marcelo, que inauguró el sistema de sobornos o sector de relaciones estratégicas, que destaparon el velo de la corrupción. Al ser la caja negra de la memoria del jefe, que llevaba a su diligente asistente personal, pero no todo. Lo que aparece en la caja negra de la corrupción está judicializado. Fernando Villavicencio, periodista de investigación, activista político, buen día, bienvenido a Contacto Directo. Buenos días, Alfredo. La Fiscalía no acusa a compañías como Odebrecht, Sinohydro, SK, que intervinieron en la refinería de Esmeraldas, Telconet, entre otras. Tampoco a algunos ejecutivos que aparecen vinculados, como Geraldo de Sousa, Daniel Cao, de Andes Petroleum, Petrochina, y otros. ¿Por qué no aparecen elementos de convicción o pesa que son importantes contratistas del Estado actualmente? El 3 de mayo del presente año, cuando publicamos esta investigación, que es de autoría de Periodismo de Investigación Arroz Verde, alertamos al país que se trataba de la versión ecuatoriana de Lavallato, por el mecanismo, por la forma y por el contenido. Y también advertí que Arroz Verde era la puerta de entrada al infierno. Y ahora la Fiscal General del Estado ha confirmado de forma absolutamente precisa la validez de esta investigación periodística. Sin embargo, al tiempo que debo reconocer este importante paso de la fiscal Diana Salazar y la acción valiente y en derecho de la jueza Daniela Camacho, debo también decir a la ciudadanía que, de acuerdo con la amplísima información que tenemos en Periodismo de Investigación La Fuente y Mil Hojas, hay gravísimas omisiones. Parece que la fiscal actúa con un ojo muy selectivo. Los principales nombres que se le quedaron en el tintero de la fiscal son de las mayores compañías vinculadas a las más grandes tramas de corrupción, y me refiero principalmente a Odebrecht. Existe suficiente información que confirma que Odebrecht pagó millonarios sobornos. Geraldo de Sousa no actuó solo. Entregó dinero que acabó en manos de Alexis Mera por orden de Rafael Correa y Jorge Glass. ¿Por qué, señora fiscal, el señor Geraldo de Sousa, Conceizao Santos Filo y otros ejecutivos de Odebrecht no fueron sindicados? Debo decir, Alfredo, que hace pocos días, conjuntamente con César Montúfar, le pedimos a la fiscal que incluya en el proceso, en la acusación, a Geraldo de Sousa, al ex fiscal Carlos Vaca Mancheno. Carlos Vaca tiene que responder de un pacto que hizo con Odebrecht para sacar de la lista a los principales ejecutivos de Odebrecht y a altísimos funcionarios del gobierno de Correa, como vamos a presentar en los próximos días. También la fiscal tiene que explicarle al país por qué omitió un nombre clave que aparece entregando dinero, como es el caso del señor Daniel Cao, representante de la compañía china CNPC, que es la matriz de Andes Petroleum y Petrochina. Este ojo selectivo de la fiscal obedece a una decisión netamente personal por selección de ella, o porque realmente la fiscalía no tiene la organización debida y el fortalecimiento necesario, porque así la dejó el crimen organizado para que investigue todos estos delitos. ¿Es capaz la Fiscalía de tener todo el equipo de investigadores necesarios para realmente llegar al fondo de todos los documentos que existen, de todos los involucrados que hay? ¿O necesita ese refuerzo
urgentemente, precisamente como se anunció hace 2 años ya, con una cooperación internacional de Naciones Unidas. No es ausencia de capital humano ni de experticias internas. Aquí hay un pacto político del gobierno de Moreno con Odebrecht. Un pacto que involucra el retorno, la segunda negociación para el segundo retorno de Odebrecht. Alfredo, acabamos de publicar un reportaje en nuestro periódico digital sobre cómo se negoció el primer retorno de Odebrecht, los pagos millonarios a un estudio jurídico y la vinculación de Alexis Mera, y cómo en un concierto de intereses colusorios actuaron Odebrecht y los funcionarios del gobierno de Correa para pactar el retorno primero. Y ahora lo que están pactando es un perdón mayor que el de Correa, con Moreno a la cabeza, para que vuelva Odebrecht. Y quiero revelar estos documentos. El señor Procurador General del Estado no tiene la capacidad ética ni la independencia para liderar un proceso de negociación con Odebrecht, porque él, como funcionario de la refinería del Pacífico, fue quien validó la contratación de la empresa Worley Parsons, como está aquí, y aquí están los documentos con su firma, donde señala que él fue quien dio informes favorables para contratar a Worley Parsons, la empresa que hizo los estudios con el Grupo Azul para la construcción del acueducto La Esperanza por parte de la multinacional Odebrecht. El señor Íñigo Salvador debe excusarse, no puede ser parte de este proceso. Reitero, aquí lo que está en juego es el perdón de Odebrecht para que vuelva. Y no estamos hablando de 35 millones de dólares, como señala el Departamento de Justicia. Los sobreprecios de Odebrecht son de 857 millones de dólares, de acuerdo con las investigaciones periodísticas. Es necesario Esto entonces en el caso de Odebrecht. el testimonio de esos ejecutivos para constatar si fueron extorsionados o si fueron corruptores de las manos limpias y los corazones ardientes. De Sousa y Cao han sido llamados a rendir testimonio. Estoy revelando que los señores, ninguno de los ejecutivos de Odebrecht han sido procesados. Ahora se los va a llamar a declarar. Pero el momento, Alfredo, en que el señor Conceição Santos ya dio una versión en el marco de una cooperación eficaz, él ocultó información, es decir, violó el convenio de cooperación con la justicia ecuatoriana. Él jamás dijo que autorizó y dispuso a Geraldo de Sousa la entrega de 2.5 millones de dólares para las campañas electorales. Tampoco dijo que él autorizó y firmó un acuerdo con abogados importantes para el retorno de Odebrecht, al que pagó 1.3 millones de dólares. Y en el caso del señor Daniel Cao, en este chat, como reitero, en este chat de Laura Terán y Pamela Martínez le pregunta a Laura Terán si el señor Daniel Cao ya entregó o explicó el dinero faltante. Daniel Cao es el hombre vinculado a las mayores corporaciones chinas como Andes Petroleum y Petrochina. Y obviamente el país sabe que el gobierno de Moreno le sigue entregando el petróleo, 300.000 barriles diarios a los chinos, a Petrochina, para pagar la deuda externa, y le siguen regando $4 por barril al zar del petróleo, que es Enrique Cadena Marín. Entonces aquí lo que hay es una clarísima acción política, un acuerdo político del gobierno de Moreno para impedir que los capos de la corrupción, tanto de la mafia correísta, de esa arquitectura mafiosa, como los líderes de las corporaciones empresariales, vayan a prisión o sean procesados. Y lo mismo ocurre con Telconet. ¿Cómo así el señor Topic no ha sido procesado? Pilar fundamental de la dictadura de Correa fue el acoso a la libertad de expresión, para evitar la difusión de denuncias que en algunos casos de todos modos se hicieron y difundieron, y la metida de mano a la justicia para evitar la respectiva judicialización. Sobre la metida de mano a la justicia, ¿qué traen los cuadernos de Laura Terán? Mire, si el país está asombrado, asustado, aterrado de cómo desde el Ejecutivo, desde el despacho de Correa se formó un Estado paralelo, porque eso es lo que vivimos y lo que demuestra Arroz Verde, un Estado paralelo, el cual significa que desde el despacho de Laura Terán y Pamela Martínez y del presidente de la República se manejaron los más importantes casos, en este caso los sobornos de las compañías, pero también debe el país estar claro que a través de miles de correos electrónicos que están ya en manos de la fiscal Diana Salazar, que son del computador y de la cuenta personal y de la presidencia de Laura Terán, se puede comprobar la metida de mano en la justicia. Y aquí está claramente, voy a hacer
uno de los pocos correos electrónicos de los centenares que tenemos en poder de periodismo de investigación. Laura Terán entregan todos los expedientes y confirma de cómo desde la Presidencia de la República se manipularon los más importantes casos que eran judicializados, como el caso 30S Jiménez Villavicencio Figueroa. Así daban las instrucciones a los fiscales y jueces de cómo operar. Y queda en absoluta evidencia, Alfredo, en este documento que consta en la Fiscalía, de cómo desde la Presidencia de la República se pactó con Galo Chiriboga, Cecilia Armas, el fiscal Bolaños y otro, el archivo del proceso Jiménez Villavicencio Figueroa, que dio paso luego a la contrademanda de Rafael Correa, que acabó en una sentencia de 18 meses de prisión y luego en un juicio de insolvencia por el que me sacaron $48,000. Y también estos documentos, Alfredo, confirman, por ejemplo, cómo desde la Presidencia de la República los abogados de Alexis Mera, Diego Guarderas, Diego Racines, Pedro Espinosa eran los que manejaban directamente con Robert del Hierro a los jueces y fiscales. Estos abogados de Alexis Mera, Alfredo, fueron los que participaron y organizaron el allanamiento a mi casa con el fiscal José Luis Jaramillo, a quien le premiaron con una notaría. ¿Son colaboradores de este gobierno? Eso es lo más triste y doloroso, Alfredo. Este equipo de abogados, Diego Guarderas y Diego Racines, son los principales asesores de Joana Pesantes en la Presidencia de la República. Es decir, son los mismos abogados de Lenín Moreno que siguen metiendo la mano en la justicia. Es decir, aquí no ha cambiado nada, o ha cambiado muy poquito. Seguimos gobernados por el mismo correísmo. Después que no se quejen que los correístas ganan, porque Moreno lo que está haciendo es haciéndole todo el juego a Correa. En estos Ese es el días estado en el que estamos viviendo. se evalúa a la Corte Nacional de Justicia. ¿Algunos de los jueces a los que se metió la mano están en esa corte o en juzgados provinciales? Los principales jueces, Richard Villagómez, este juez que calificó de maliciosa y temeraria la demanda en forma inconstitucional, este juez sigue ahí como juez en la Corte Nacional de Justicia. El juez... A ver, déjenme recordar qué juez más está. Íñiguez, el juez Luis Enríquez, que falló también en contra nuestra, también es un juez que sigue ahí en la Corte Nacional de Justicia. Es decir, la comisión que está evaluando la Corte Nacional de Justicia tiene suficientes elementos en sus manos con la información que reposa en la Fiscalía, y si quieren le podemos facilitar para señalar a aquellos jueces. Y quiero decir esto: si la Fiscalía General del Estado, si la fiscal Diana Salazar no ha iniciado una indagación previa con todo el material que tiene en contra de quienes metieron la mano en la justicia, lo vamos a hacer nosotros. En el caso personal mío, voy a pedir que se reabra la indagación previa por el 30S y por mi allanamiento para procesar penalmente a todos quienes metieron la mano en la justicia. Y en el caso Arroz Verde quiero dar una noticia, que en las próximas horas vamos a presentar la petición para constituirnos como acusadores particulares, porque no vamos a permitir que aquí se actúe de forma selectiva y se deje a los capos de la corrupción fuera del proceso. Fernando Villavicencio, gracias por acompañarnos en Contacto Directo. Gracias, Alfredo.